Segundo bloque de Medical Televisión. Estamos en Duplex por la 91.9. Saludamos a todos los que se van incorporando a esta transmisión. Estamos también en vivo por Multivisión. Y repetimos este programa el domingo a las 14. Los domingos a las 14, si usted nos está viendo, no estamos recibiendo sus mensajes porque vamos grabado. Martes 14:30 es el vivo y luego subimos a YouTube inmediatamente terminados el programa, los distintos contenidos para que usted pueda repasar el que le interese. Estamos con la doctora Claudia Martínez. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas tardes, Gracias muy bien. por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de un tema que es muy común, Sí. ¿no? Nuestra investigación periodística da cuenta de eso, más de lo que imaginamos. La Organización Mundial de la Salud dice el 80% de los adultos en algún momento tuvo algún problema con la gingivitis. ¿Compartimos el informe, le parece? ¿Cómo no? Unas encías sanas son fundamentales para la buena salud de tus piezas dentales y de tu boca en general. Si te duelen, sangran o las notas enrojecidas, irritadas o inflamadas, anda cuanto antes a la consulta del dentista, ya que podrían ser síntomas de gingivitis, enfermedad a la que debemos poner solución con la mayor rapidez. Esta patología es más común de lo que se piensa y es tratable. Ocurre cuando los gérmenes, también conocidos como bacterias, se acumulan en tus dientes y forman una película pegajosa llamada placa. Esta placa irrita las encías y puede hacer que se inflamen, se pongan rojas y a veces sangren. La gingivitis es el inicio de la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es la inflamación e infección que destruye los tejidos de soporte de los dientes. Esto puede incluir las encías, los ligamentos periodontales y el hueso. La gingivitis puede ser más grave de lo que imaginás, ya que de no tratarse podría evolucionar a periodontitis y entonces provocar consecuencias graves para la salud de tu boca, como lesiones en el hueso de la mandíbula o la caída de los dientes. En muchas ocasiones, algunas personas con gingivitis notan que les sangran las encías con frecuencia, pero no le dan demasiada importancia. Como no siempre es fácil detectar los síntomas, el mejor consejo es que hay que acudir al dentista si notas algún cambio en tus encías y para hacer algunas revisiones. Según la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Dental Americana, además de otros estudios, la gingivitis es bastante común. Se estima que la mayoría de las personas experimentan algún grado de gingivitis en algún momento de sus vidas. Se ha informado que más del 80% de los adultos en todo el mundo tienen algún grado de enfermedad en las encías. ¿Querés saber más? Quédate en Medical Televisión. Doctora, ¿cuáles serían los primeros síntomas que aparecen en el paciente cuando estamos ante una gingivitis? Bien, una gingivitis cuando está florecida, está aguda, se ve que sangran las encías con el cepillado. Y la encía también duele y pica. Ajá. La encía puede llegar a doler como si fuera un dolor de diente por una caries. Bien. Generalmente lo atribuimos a la falta de cepillado, Exacto. pero hay otros factores que lo provocarían. En algunas situaciones, por ejemplo en el embarazo, que le es característico, es más, se llama gingivitis del embarazo porque es hormonodependiente. Bien. Mientras está la progesterona en sangre y también en saliva, específicamente en el líquido crevicular de los dientes, entonces se alimenta la placa bacteriana porque la progesterona es dulce. La placa bacteriana se alimenta de los dulces. Ajá. Por eso, mientras más alta sea la frecuencia del consumo de dulces, entonces vamos a alimentar más la placa bacteriana. Bien. Una placa que, porque se renueva constantemente, ¿sí? Apenas nos cepillamos los dientes, empezó a formarse de nuevo, porque en la boca tenemos un hábitat normal, natural, que hay bacterias, hay virus, hongos. El tema es que al pasar las horas, las bacterias secretan un azúcar, un polisacárido, que hace que se peguen entre ellas y se pegan al diente. Mientras más horas pasan, ese adhesivo va a ser más fuerte. Ajá. ¿Sí? Me lleva a pensar, doctora, que durante la noche proliferan más Por esas supuesto, bacterias. sobre todo si nos vamos a dormir con un postre, con un chocolate, un caramelo que muchos tienen en su hábito. Sí.
y no cepillamos los dientes. Entonces tenemos toda una noche, una topicación, una fiesta para las bacterias para consumir toda la noche, y es precisamente durante la noche cuando más se generan estos procesos inflamatorios e infecciosos. ¿Lo evitaríamos solamente con el cepillado o el proceso debe ser completo, con hilo dental, con enjuague bucal? El hilo dental ayuda porque entre dientes y dientes en su vecindad el cepillo común no ayuda, ¿sí? Entonces necesitamos para el espacio interdentario. En algunos casos va a ser el hilo, en otros casos el cepillo interdentario. De esa manera vamos a sacar de las 4 caras del diente la placa bacteriana. Ahora, ¿en algún momento, doctora, es normal que sangren las encías? Sangran cuando en ese momento se la está cepillando bien. Ajá. Y sangra cuando está inflamada. Pero este proceso es reversible con un buen cepillado, una buena higiene y además haciendo el detartraje, es decir, que el odontólogo quite el sarro que se le hace al paciente. De esa manera vamos a tener las superficies lisas del diente. Entonces así va a poder solucionar este problema y van a sanar las encías. Porque el mismo cepillado les produce un masaje, se drena esa sangre, con ese masaje aumenta el torrente sanguíneo, vienen células nuevas y cicatriza. Bien. De manera tal que a la semana ya debiera estar revertido. Ahora, ¿qué pasa si subestimamos la gingivitis? ¿En dónde podría desembocar el problema médico? Tiene mucha implicancia con el resto del cuerpo y la salud de la persona. No se pueden, bajo ningún concepto, subestimar una gingivitis porque de estar esta presente y no ser tratada, la gingivitis va a avanzar en la profundidad de la raíz del diente, va a romper un límite, que es una inserción que tiene la encía, y allí comienza a llamarse ya enfermedad periodontal, ¿sí? O periodontitis. Sí. Esta enfermedad no tiene cura, porque el cepillado se supone que puede controlar por debajo de la encía, en el borde, 2-3 milímetros a lo sumo la higiene, pero la enfermedad periodontal avanza más. Y ahí ya no se puede controlar con el cepillado. ¿Y cómo se cura? Eso se cura con visita al odontólogo. El odontólogo tiene que hacer un tratamiento periodontal. Se lo hace con raspaje, alisado, o sea, sacar todo el sarro que está en la raíz y permitir a la encía que vuelva a pegarse. Ajá. Hay técnicas regenerativas con plasma rico en plaquetas que se ha logrado muchísimo el avance en lo que es mejorar todo este proceso. Pero lo podríamos evitar. Se lo puede evitar, ¿no? Siempre. Haciendo prevención, siempre con el cepillado, con el hilo dental. Respecto a los buches, los buches son una ayuda. Ajá. Eso lo indica el odontólogo porque cada antiséptico tiene un fármaco en particular para un uso determinado. Por ejemplo, hay algunos que se los consiguen en el supermercado que se trae flúor. Ajá. Hay otros que se los consiguen en farmacia, que son todos específicos, cada cual para su caso. El ideal sería que el odontólogo lo prescriba. Perfecto. Y no para el uso diario cotidiano, porque si no estaríamos también alterando esa flora normal que convive. Ajá. Toda flora, que la tenemos en todo el cuerpo, en pieles, mucosas, son la defensa que tenemos ante el patógeno externo. Ellas mismas neutralizan, pero el ideal es conservar en su cantidad el normal. En su equilibrio. Doctora, hace muy poco veía un informe que me pareció interesantísimo acerca de la importancia de limpiar la lengua a la mañana por esta flora o estas bacterias que podrían ir hacia el estómago, provocando otras enfermedades. ¿Cómo se limpia la lengua? Yo no soy partícipe. Hay algunos que apoyan, otros que no. Eso a libre criterio. Porque la lengua es una alfombra llena de papilas gustativas, ¿sí? Pero sí sucede que si en algún momento se lastima es muy difícil, justamente por la cantidad de bacterias, que tarda en curarse alguna lesión. De todas maneras, a la lengua no le pasa nada, como a los carrillos, es decir, la mucosa de las mejillas, no le pasa nada. Lo único que la placa bacteriana enferma es el borde de la encía, que está colindando con el diente, y el diente. Bien. En la encía le hace la gingivitis y en el diente le hace la caries. O sea que a su parecer no es necesario limpiar la lengua. Porque aparte hay personas que son más sensibles que otras y generan náuseas. Bien, yo le hacía referencia a eso por algunas
trastornos gastrointestinales que podrían estar provocados por la proliferación de bacterias en la boca durante la noche. Sí, ayuda a hacer diagnósticos, ¿no? También para ver la cantidad, esa burra que presenta la lengua. Sí. Diagnósticos en general. Porque esas son bacterias que van subiendo también desde el estómago durante la noche, ¿o no? No. Esas quedan en boca en sí. En realidad tenemos que cuidar al cuerpo de las bacterias que están en boca. Las que se tragan de los procesos que son patológicos, algunas anginas, porque hay bacterias como el Streptococcus betemolítico, que genera mucho problema en articulaciones, se va a corazón, puede ir a intestino, se puede ir a riñones y genera patologías, ¿sí? Más bien hay que cuidar las infecciones de boca para el resto del cuerpo. Es un mito que del estómago vaya a boca, bien, excepto perfecto. que haya algún problema en válvula y haya una regurgitación, es decir, un vómito o un aire, un eructo. Bien. Pero si no, no vuelve. A propósito de vómito, y ya que hizo referencia a usted, dañan los dientes el vómito, ¿no? Cuando son repitentes, sí, porque se vuelca en boca todo lo que es el ácido. Claro. Pero bueno, si no hay una buena higiene, porque todo se revierte, todo se soluciona. Después hago un cepillado y ya está. Bien, otra cosa que había escuchado en las redes sociales, usted ha visto que salen cosas en TikTok y bueno, uno se prende con ese contenido, después está en nosotros como profesionales chequearlo y que verdaderamente sea así. Esto de que no hay que cepillar los dientes inmediatamente después de comer, porque podría alterar algo en los dientes. No, en absoluto. Mire, el esmalte dentario, si nosotros lo ubicamos en la escala de dureza de la naturaleza, está en segundo grado después del diamante. O sea que es segundo elemento más duro de la naturaleza. La cerda del cepillo es plástico. Sí. O sea que es imposible que le raye el diente, que lo lastime. Sí sería muy bueno cepillar después de las comidas. Eso es el ideal. Inmediatamente después, no hay ningún problema en cuanto al tiempo. No, en absoluto, es el ideal. ¿Y cuántos cepillados al día? Por lo menos 3. En realidad, la placa bacteriana, en lo que le decía que se va haciendo más compleja, se va adhiriendo cada vez más entre ella a la superficie del diente, tarda 24 horas para ser patógena, es decir, para producir gingivitis o para producir caries. Ahora, ¿qué sucede? El cepillado o la higiene en general no la hacemos completa, perfecto, en cada cara de todos los dientes. Por eso se recomienda más veces. Además, se considera que los tiempos de azúcar, es decir, la cantidad de veces que nosotros vamos a consumir hidratos de carbono, hasta 4 veces está dentro del normal manejable por nuestra inmunidad. Bien. Ahora, si nosotros tenemos más colaciones o una costumbre de consumir el vasito de gaseosa, de jugo, el caramelito, entonces estamos aumentando el riesgo porque aumentamos la frecuencia. Entonces ahí sí habría que aumentar un cepillado más, por ejemplo. Bien. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, un día donde tomamos conciencia acerca de esta enfermedad y hoy se estuvieron haciendo distintas actividades que hacen hincapié en el correcto cepillado de los dientes. ¿Por qué ligamos entonces estos problemas en la boca con la diabetes? Es fundamental. En la diabetes y en la enfermedad periodontal sobre todo, existen 2 globulinas, macroglobulinas, que son una de las células de la defensa, que son iguales, la comparten. Vale decir que si yo tengo un cuadro en encías, un cuadro periodontal, que está agudo, es decir, está presente, sangrando con sus bacterias, no voy a poder controlar la diabetes. Ya el diabético tiene por base un problema en el colágeno, es decir, un problema en la cicatrización que la hace más tardía a un paciente diabético antes de producirle cualquier tratamiento que sea extraer sangre, ya sea un tratamiento periodontal o gingivitis o una extracción, se le tiene que administrar antibiótico. Porque se produce una bacteriemia, es decir, se van a sangre las bacterias que estaban en la boca. Bien. Si bien es de un corto tiempo, pero para el paciente diabético es de más riesgo. Bien, por lo tanto debería intensificar el control y cuidado de la gingivitis. Exactamente, sí. Así como hablamos entonces de que el embarazo favorece la aparición de la gingivitis, la diabetes, ¿qué otras enfermedades podrían tener
una conexión más grave con la gingivitis? Por ejemplo, bueno, en todo lo que sería en pacientes que tiene disminuida su motricidad, Ajá. entonces tienen que ayudar el adulto a la higiene bucal. Hay algunos fármacos, por ejemplo, que producen una disminución en la saliva, en la salivación. Por ejemplo, aquellos fármacos para el corazón. Entonces se hace una interconsulta con el médico cardíaco, el cardiólogo, para estimular las glándulas salivales, porque nuestras defensas naturales están en las glándulas salivales, es decir, en la saliva, Claro. porque logran neutralizar el ácido de las bacterias. Ujú. Bien. Ahora, ¿la gingivitis es responsable de la halitosis o van por caminos diferentes? Sí, tiene que ver. Ujú. Caries, gingivitis, o sea, el presencia de bacterias, pero también la presencia de alimentos que en la boca, que es un lugar húmedo, a 37 grados centígrados, entra en fermentación los alimentos que quedaron en boca, en el Bien. cuello, entre dientes. Bueno, acá justamente, si me permite, señor director, vamos a poner una consulta de una televidente que está en estos momentos. Dice, tengo boca sana, con control al día, pero lo mismo tengo mal aliento. Tomo 17 pastillas para la epilepsia, me dijeron que eso produce mucho daño en los dientes. Sí, hay algunos medicamentos que son antiepilépticos, Ujú. que aumentan el tamaño de las encías, las hacen crecer. La encía al estar aumentada atrapa más placa bacteriana. Entonces lo que habría que hacer es intensificar más. Respecto a lo que es la halitosis o el mal aliento, nadie se salva de eso. ¿Sí? Con hacer un cepillado, un enjuague bucal es suficiente. Ya se renueva el contenido de la boca. Ajá. Pero podría tener otros orígenes, ¿no? Que no sea el de los dientes, la halitosis. En algunos casos, o sea, por la regurgitación solamente Ajá. cuando se abre la valvulita que está en esófago, donde puede haber en ese momento una comunicación con Bien. estómago e Y cuando intestino. hay caries, que las Las caries caries no sí, las hay. infecciones, Ujú. sí, Van generando un olor desagradable por más exactamente. que se cepille. Sí, sí, Ujú. exactamente. Ahí la única solución es ir al profesional, Sí o sí. sí o sí. Bien, ¿qué otras consecuencias a nuestro organismo podría traernos la gingivitis? Bueno, ya es mucho lo que genera en sí. Lo que sí sería muy importante eh, es mantener la Porque, boca en estado claro, sano, porque porque podrían llegar a perderse las piezas por dentales, supuesto, ¿no? cuando deriva esa gingivitis, como decía recién, a una enfermedad periodontal afecta de los tejidos de sostén del diente, afecta al hueso. Entonces empieza a perderse el hueso, porque la encía cuando ve que está la placa bacteriana en la raíz, se aleja. Entonces va bajando la encía. Si baja la encía, baja el hueso. Ujú. Baja el ligamento periodontal. Todos son estructuras de sostén del diente. Entonces empieza a verse el diente cada vez más largo. La Se encía empieza a se ver, va exacto, se retrayendo retrae, se empieza a ver cada vez más raíz, empieza la movilidad en el diente hasta que cae. hasta que cae. Claro. La enfermedad periodontal está relacionada solamente al diente, o sea, no se contagia de un diente al otro, sí se transmite. Es decir, están las bacterias ahí, puede enfermarse el diente de al lado, Bien. ¿sí? Ahora, si una persona tiene la dentadura postiza porque ya perdió todas las piezas dentales o tiene implantes, ¿también puede sufrir de gingivitis? Con los implantes sí. Ajá. La persona que tiene prótesis ya cambia su flora, ya Ujú. no tenemos tantas bacterias, tenemos más hongos. Bien, ¿Sí? Entonces lo que tiene que hacer es mantener por lo menos una vez al año su prótesis bien adaptada y que no se mueva, no bascule. bien. ¿Sí? Solamente hongos. Ahora, respecto a los implantes, también el implante se comporta como si fuera un diente, entonces sí se relacionan bacterias. A diferencia del diente, el implante no soporta una infección de bacterias de encía y el implante se puede rechazar en cualquier momento que está. ¿Y ahí en ese caso entra el hilo dental hasta el implante? Se usa mejor un cepillo interdentario Ah, ajá. porque como son estructuras con bordes, relieves, con ángulos, entonces un cepillito Perfecto. limpia mucho mejor que el hilo. Tengo una pregunta muy curiosa acá porque hablábamos de que los alimentos dulces favorecen más la proliferación de estas bacterias y hay alguien aquí que le está preguntando si la hoja de coca hace daño a los dientes.
El coqueo lo que hace es traumatismo, es decir, ese roce continuo del bolo de coca lo que hace es empuja la encía, deja como peladas las raíces, empieza la encía a alejarse de los cuellos. Sí genera problema periodontal, pero no por bacterias en sí, sino por el roce continuo del acuso. Hicimos incluso un programa de cáncer bucal que también ahí es lo que el problema realmente, ¿no? Estas lesiones que son provocadas Lesiones por la crónicas, hoja, exacto, claro. y que no tienen cura. Exacto. Podrían desembocar en un cáncer bucal. Es así, ¿no es cierto? A la larga, o sea, tendrían que juntarse muchos factores. Más que el uso de la coca en el coqueo, en este caso para producir cáncer, es decir, en una mayor incidencia, lo genera el tabaco. Ajá. Pero no es costumbre nuestra, esa más es en Estados Unidos. Ajá, el mascar tabaco. El mascar tabaco. Bien. Doctora, nos hemos quedado sin tiempo. Acá tengo una última consulta que me causa gracia, porque dice, desde Cerrillos nos escribe Elvio. Si lavarse los dientes con odolito hace mal. Odolito debe ser la pasta de los niños. La de los niños. Para mí me da igual cualquier pasta, porque el que limpia es el cepillo. Yo a los niños les enseño sin pasta, porque ¿qué sucede con la pasta? Por lo general se pone mucho. Claro. Hace mucha espuma, a veces genera arcada. No, ya está. Entonces, ¿no? Exacto, ese gustito a menta me da una falsa sensación de limpieza y dejo de cepillar. Claro. Bien. Acá hay unas últimas consultas antes de cerrar. Mi marido es diabético, hipertenso y ahora tiene insuficiencia renal. Hace días está con dolor en las encías. ¿Eso puede ser por la insuficiencia renal? Por lo general es de boca, así que sí tiene que concurrir al odontólogo. Bien, 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 pero tiene que ver con la diabetes directamente. O sea, la diabetes predispone y agrava los cuadros, ¿sí? Pero eso seguramente es de boca. Acá hay alguien que le dice, estoy amamantando y me duelen los dientes. ¿Qué podría tomar? Pregunta. Puede haber venido, bueno, visitar al odontólogo, sí. Puede haber venido del embarazo. Claro, pero me imagino que puede tomar es porque como está dando... Lo que pasa es, ¿dolor de dientes dice o de encía? Sí, dolor de dientes. Le duelen los dientes, dice. Ahí tendría que consultar a los tetra o al pediatra. Por lo general se administra paracetamol, ¿sí? Ajá, perfecto. Pero tendría que verse qué es lo que causa el dolor. Bien. Bueno, ¿cuánto tiempo debe ser el cepillado, la última? El cepillado siempre, bueno, tiene que ser el ideal. Yo coloco el cepillo de diente que abarca por lo menos 2, ¿sí? 2 muelas. Sí. Masajeo durante 10 segundos. Paso a los de al lado, masajeo 10 segundos. Así el lado de afuera, el lado de adentro, la cara triturante y así completamos todo. Bien, ahí está. Entonces, no tanto de un tiempo específico, sino el prestar atención de ir avanzando por todos los dientes. Exacto. Doctora, le agradezco un montón que haya venido a Medical Televisión. Gracias a todos los que están del otro lado, gracias a mi equipo también. Como todas las semanas, vamos a repetir este programa el próximo domingo al mediodía y la semana que viene nos encontrará, por supuesto, con otros 2 temas en Duplex por la 91.9 y por la pantalla de Multivisión Federal. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias.